Entonces ella fue la que nos inculcó los principios, los valores de papi, el amor a él. Ella fue quien nos enseñó a quererlo y a respetarlo. Pero siempre fue muy cuidadosa en que no podía haber ningún tipo de diferencia entre nosotros y los demás niños. No permitía ningún tipo de diferencia, ni para bien ni para mal. Es decir, ni que nos exigieran demasiado por ser los hijos del Che, ni que nos trataran con guante blanco por ser los hijos del Che. Ella exigía que fuéramos igual a todos los demás. No permitió ningún tipo de privilegio, porque ustedes saben, cuando cae un compañero en combate, los otros compañeros de él tratan un poco de sustituir ese afecto, pero ellos no pueden dedicar todo el tiempo a su familia, a esta otra familia, porque tienen la suya propia y tampoco tienen mucho tiempo. Entonces, lo que hacen a veces es tratar de que no nos falten cosas materiales. Y ahí era mi mamá. Y prohibía totalmente cualquier tipo de cosa que no fuera la que nos tocaba como niños cubanos. Y así crecimos normal, sin problema ninguno. Ya después de grande, la televisión cubana me hizo el feo, digamos, de hacerme más conocida públicamente. Y entonces sí, bueno, ya ahí cambia un poco la situación, porque la gente va a donde tú estás, quiere abrazarte, besarte, ese tipo de cosas. Pero siempre he recibido mucho amor de mi pueblo. Por eso quizás estudié medicina, porque de alguna manera, como en Cuba la medicina es un servicio social, no es privada, pues tú estás al lado del dolor y del sentimiento de la gente. Y de alguna forma yo pensé que siendo médico podía un poco devolver todo lo que había recibido en mi vida. Y eso, bueno, siempre trae algunos conflictos, digamos, pero fue tranquilo. Mamá es una mujer muy fuerte, es pedagoga y licenciada en historia. Y entonces ya sabes, con ella no hay mucho juego que digamos, nos llevaba bien duro en ese sentido, pero gracias a ella hoy somos seres humanos socialmente útiles, que es lo importante. O sea que la genética te puede dar el privilegio de ser la hija de un hombre, una mujer especial, pero eso no te hace ni mejor ni peor ser humano. Lo importante es que tú seas capaz de ser útil como persona y que sientas que estás haciendo algo por los demás. Eso es lo que te da valor como persona. Los nombres, no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo. A ver. Buenos días. Mi nombre es Leilani y yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué la motivó a especializarse en pediatría y no seguir una carrera más política? Vale, vamos a contestar eso. Ya yo le decía a ella que yo pensé que la medicina me podía acercar más a mi pueblo y de alguna manera devolverle un poquito todo lo que yo había recibido. Pero además me sirvió para llegar a otras partes del mundo, a otros pueblos, hermanos. Y sentirme útil como médico ha sido una de las cosas más hermosas en mi vida. Tuve 2 años en Angola, que después que salí de Angola hay 2 cosas que no permito, ni el racismo ni el colonialismo. Son 2 cosas que nada más de hablarme ya me molesta. Ya le voy a la yugular a la gente cuando habla de esas cosas, porque no lo acepto, no lo puedo aceptar. Y me formé como médico en Nicaragua también, el último año de la carrera. Ellos necesitaban médicos y nosotros fuimos como estudiantes de medicina del último año. Trabajamos muy duro, fue realmente una experiencia tremenda, pero muy útil también para la formación nuestra como persona. Y después nada, he estado en distintos lugares tratando de ayudar y de hacer lo poquito que sé, ¿no? Es decir, un poco ayudar en el sentido de lo que yo puedo ofrecer como médico. Y la verdad es que nunca me llamó la atención la política. Es decir, puedo hacerlo. Todo el mundo es un ser político, porque depende de cómo tú vives, tú defines tu ideología, tu manera de pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos somos políticos. Lo que pasa es que no ejerzo esa carrera como tal. Me gusta más la mía, la verdad.
Ok. Y la segunda pregunta sería, ¿qué opina de los movimientos juveniles y sociales contemporáneos? Pues mira, me interesa mucho. Yo no sé si ustedes saben que el movimiento estudiantil colombiano, por ejemplo, está muy unido a los trabajadores. Y eso es una de las cosas mejores del continente. Es decir, el movimiento estudiantil no se mueve solo, sino que se mueve ayudando a los campesinos y a los trabajadores. Cuando ellos necesitan apoyo, inmediatamente la tienen, porque ellos han demostrado eso. Entonces, los estudiantes tienen un privilegio, sobre todo los universitarios. Están en un nivel en que tú puedes adquirir una serie de conocimientos que te permite vivir mejor como persona, pero a la misma vez estás adquiriendo un compromiso. Decía José Martí que todo aquel que sabe algo tiene el deber de devolverlo a la humanidad. Y yo creo en eso, es decir, los movimientos estudiantiles tienen que unirse más a los movimientos obreros, los movimientos sociales, porque es la única manera de ser escuchado realmente y de ser tenido en cuenta. En Ecuador, por ejemplo, tuve una discusión un día con los jóvenes estudiantes, porque habíamos hecho una manifestación pacífica, habíamos pasado por delante, todavía no estaba Correa en el poder, y habíamos llegado a la Embajada de Estados Unidos, estaba protegida con tanquetas y todo el mundo, pero pasamos tranquilamente por delante de ella, con nuestras banderas, que no pasó nada. Yo tuve que salirme a presentar un libro y al otro día me entero, porque la prensa enseguida se hace eco de estas cosas, de que los muchachos habían tirado piedras a un edificio de Estados Unidos. Era una cosa de negocios que tenían ahí en Ecuador. Y entonces me reuní con ellos y le dije, a ver, ¿qué ganamos con tirar piedras? Los cristales los arreglaron ya, no hay ningún problema. Y ustedes aparecen como vándalos, como terroristas en la prensa nacional. ¿Y qué objetivo ganamos? ¿Qué tenemos? Entonces, si queremos lastimar económicamente a Estados Unidos, no es tirando piedras, es que ningún estudiante universitario vaya a un McDonald's, que ningún estudiante universitario tome una Coca-Cola. Ese es el medio que tenemos y por tanto podemos actuar de esa forma. Pero además, los muchachos que se están educando, por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos, los médicos, todos ellos tienen una gran participación en la sociedad, porque a pesar de la riqueza de nuestros pueblos, todavía tenemos mucha dificultad en salud pública, todavía tenemos mucha dificultad en la educación, todavía tenemos muchísima problema con la vivienda. Si los jóvenes estudiantes pasan parte de sus horas en el trabajo socialmente útil y son capaces de llegar al pueblo y de serle útil al pueblo, van creciendo como seres humanos. Y en una universidad te pueden dar un título que diga que usted se graduó de ingeniera o se graduó de médico o se graduó de lo que sea. Pero el verdadero título te lo da tu pueblo. Cuando tú eres capaz, por ejemplo, de poner un oído en la espalda, escuchar lo que está sonando allá adentro y poner un tratamiento, sin tener rayos X a tu alcance, sin tener otras cosas. O con todas las poblaciones autóctonas nuestras, como ingenieros y arquitectos, tratar de estar junto a ellos para mejorar el nivel de vida de esa población. Acercarle las tomas de agua, mejorar las viviendas. Todo eso son proyectos sociales que los estudiantes universitarios pueden ir haciendo. Y eso los acerca más a la necesidad de su pueblo y por tanto los hace crecer como personas. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué otra pregunta? Yo. Buenos días, mi nombre es Sergio Jaramillo y ¿tiene alguna experiencia que le haya marcado en la medicina? Uy, hay un montón. Mira, te voy a contar una que siempre cuento porque de verdad es que me golpea mucho eso. Yo llegué a Nicaragua en sexto año de la carrera y en Cuba había hecho 2 partos, pero 2 partos con los médicos obstetras al lado, las enfermeras, todo el mundo ahí. Yo nada más hice el movimiento de la cabecita del niño al salir, el hombrito, qué sé yo, y ¡pum!, se acabó. Perfecto, había hecho 2 partos. Llego a Nicaragua y llegando a la puerta del hospital de materno, me dice el médico que estaba de guardia, ¿qué espera, doctorcita? Digo, que usted me diga qué tengo que hacer. Hay una mujer pariendo, hágale el parto. Mamma mía.
A las pobres nicas que yo le hice los primeros partos, todavía me deben estar buscando, porque yo no sé lo que dejé ahí abajo. Te lo juro, no tenía idea de lo que estaba haciendo realmente. Es decir, tú habías hecho 2 partos ahí con toda la seguridad, con toda la cosa. No habías hecho nada, ¿no? Y de pronto en Nicaragua, sola en alma, haciendo partos. Claro, terminé haciendo 100 partos yo sola en Nicaragua. Yo me creía ya un máster. La bárbara haciendo partos. Qué equivocada. Cuando llegué a conocer a las parteras quichua en el norte de Ecuador, ahí supe lo que era hacer un parto, fisiológicamente y científicamente. Así que yo aprendí con las parteras quichua a hacer un parto normal. Entonces, te podrás dar cuenta que tenemos mucho todavía que aprender, muchísimas cosas que aprender de las poblaciones autóctonas. La medicina tradicional es una riqueza extraordinaria, y nosotros no explotamos esos conocimientos. Los dejamos de lado, como si fueran inferiores. No es así. Ellos tienen una cantidad de conocimiento acumulada que nosotros no tenemos y que hay que rescatar. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando tú pones a una mujer a parir, normalmente en la clínica esta, digamos, occidental, la mujer está acostada y pariendo, pujando. Eso no es fisiológico. Lo fisiológico es que la mujer esté sentada o arrodillada para parir, pero nunca acostada. Y eso lo saben todas las poblaciones autóctonas de nuestros pueblos. Y nosotros no lo practicamos. A mí en Angola me golpeó mucho la situación con los niños. Llegaban a veces muertos al cuerpo de guardia por epidemias de cólera, por ejemplo. Y otros, simplemente la enfermera no le tomaba la vena y me lo dejaba morir. Y te podrás imaginar que esta blanquita que está aquí se ponía más negra que ella, porque esa cosa ahí yo soy, mi cultura también es afro, yo tengo genes negros, y se me subía para la cabeza de verdad en algún momento que te juro que me dieron ganas de darle un trompón a una de ellas e incrustarla contra la pared, porque es que tú no puedes aceptar que te dejen morir a un niño sabiendo que podías salvarlo. Eso no puede ser. No, es inadmisible. Aquí yo estuve trabajando en Michoacán, en varios municipios, y la experiencia ha sido extraordinaria, porque sabes que en el estado de Michoacán hay una alergóloga pediatra que está en la capital. Yo soy realmente alergóloga pediatra, esa es mi especialidad. Y entonces, una consulta te cuesta 1.500 pesos mexicanos y una vacuna por el estilo. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? No puede ser. No puede ser. La salud no puede ser un negocio, no se puede lucrar con la vida de un ser humano, y menos con un niño. Entonces, bueno, traté de ayudar todo lo que pude, pero te podrás imaginar que una vez que vas una semana al año no resuelves gran cosa, ¿no? Pero bueno, es lo que podía hacer, y ahora me alegro que hayan más colegas míos trabajando en esas zonas también para apoyar al pueblo. Porque lo importante aquí es apoyar al pueblo. Lo que ganas o no ganas, eso no tiene tanta importancia. Pero apoyar a la gente, tratar de aliviar la situación de la gente, eso es fundamental. Lo que me llevo yo siempre en medicina, tratar de ser útil como médico. Gracias. Buenos días. Soy Sebastián Cuevas y mi pregunta es, ¿qué significa para usted ser hija de un símbolo mundial? A ver, yo quiero mucho a mi papá y quiero mucho a mi madre también, pero la verdad es que eso ya te les decía que no te hace ni mejor ni peor ser humano. Es decir, papi era un hombre extraordinario. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo de estar con él, de crecer junto a él. Cuando a mí me preguntan, ¿tú sientes que tu papá te abandonó o algo de eso? Y digo, no. Lo único que yo siento es no haber tenido la edad suficiente como para acompañarlo. Eso sí, ahí sí siento añoranza en ese sentido. Pero por lo demás, tranquilo. Sí, él es un hombre extraordinario. Yo soy una mujer de pueblo y
como tal me comporto, sin problema ninguno. No hay lío con eso. A ver, dígame. Buenos días. Buenos días. Es un placer tenerla con nosotros y bueno, quería pedirle que si usted nos podría dar un consejo respecto a lo que usted, bueno, a lo que usted ha vivido y a su país, a nosotros como estudiantes para ya después ejercer nuestra carrera. ¿Qué consejo nos da a nosotros como para poder mejorar el país o bueno, en este caso la política? Mira, no hay recetas para estas cosas, ¿entiendes? Es decir, cada pueblo tiene su idiosincrasia, su forma de ser, su forma de actuar. Entonces, copiar recetas es muy malo, muy malo. Aquí tiene que generarse el deseo de hacer algo diferente. Tiene que generar de ustedes, de los que están estudiando, de los que están más avanzados desde el punto de vista social, tienen que demostrar por qué es necesario cambiar. La izquierda, los que nos llamamos de izquierda, siempre hablamos la educación, la salud, pero ¿cómo? No lo demostramos. Entonces, la cuestión es que para el pueblo más humilde, necesita tocar las cosas. Lo único que la gente cree sin tocar son las religiones. Lo demás tiene que palparlo. Y si estamos hablando de una salud pública mucho más digna, mucho más amplia, bueno, vamos a trabajar en ese aspecto, vamos a hacer consultas en los barrios más necesitados, vamos a ir a ver a los niños, a enseñarles cómo se hace el lavado de dientes, cosas sencillas, pero que van marcando la diferencia en el estudiante. Eso que hablábamos antes de los ingenieros, los arquitectos, todo, respetando mucho la cultura ancestral. Porque tú puedes llegar a un lugar, por ejemplo, como arquitecto, y decir, no, yo les voy a mejorar esto, vamos a hacer una vivienda, pero si a él no le gusta ese tipo de vivienda, tú. Él quiere su vivienda, lo único que nosotros tenemos que mejorarle es el nivel que pueda vivir ahí como a él le gusta, con mejores condiciones, y las tomas de agua acercarlas. Entonces, hay cosas muy importantes. Uno, el conocimiento. Los estudiantes universitarios tienen el deber y el derecho de estudiar profundamente para ser buenos profesionales. No estoy hablando de enriquecerse, fíjate, estoy diciendo buenos profesionales para ser útil a su pueblo. Eso es fundamental. Segundo, los estudiantes tienen que aprender a respetar a todos los que están a su alrededor. La solidaridad es una de las cosas más hermosas que tiene el ser humano, pero se practica desde la cuna, desde el primer momento. Y la solidaridad no es dar lo que a ti te sobra, es compartir lo que tú tienes. Pero solidaridad también es el respeto a la compañera o el compañero que limpia el aula. No sabemos a veces ni su nombre, no sabemos cómo vive, cuáles son sus dificultades, no nos interesa. Ni siquiera a veces lo vemos. Entonces hay que aprender ese tipo de situaciones. Hay que ayudar al pueblo a rescatar esa fuerza que tiene, de verdad. Pero eso es a través del conocimiento. Decía José Martí que para que un pueblo fuera libre, tiene que ser un pueblo culto, para que nadie lo engañe, nadie lo manipule, nadie lo utilice. Eso es muy importante. Entonces, una vez que usted tiene conocimiento, que aplica el respeto y la solidaridad, usted va creciendo, pero además muestre con su ejemplo. Siempre lo que usted quiere hacer, no le diga a alguien que lo haga primero, hágalo usted primero. Muestre con su ejemplo lo que usted quiere hacer, lo que quiere cambiar. Y así la gente podrá seguirlo o no, pero ya con un ejemplo de vida, que es lo importante. ¿Sí? Ok. A ver. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Yo tengo una pregunta que es, usted en su experiencia empírica, ¿cree que los ciudadanos cubanos tengan oportunidades de ejercer sus estudios aquí en México? Y si es así, ¿cuál cree que sería la diferencia entre ejercerlos en su país como Cuba a aquí en México? A ver,
Normalmente al cubano que es isleño le gusta mucho vivir en su tierra. Los isleños en general somos muy de la tierra, muy del pedacito que nos toca. Entonces vivir al continente ya es un esfuerzo diferente. Ahora, hay cubanos y cubanos también. Hay cubanos que vienen a trabajar aquí solidariamente, que van a los lugares donde los médicos mexicanos no van, porque aquí no se desplaza ningún médico mexicano. Aquí se va a los lugares donde los médicos mexicanos no van a trabajar. Entonces, ese profesional va a ir a ocupar un espacio que hay vacío. Perfecto, va a ayudar al pueblo. Perfecto, no hay Dios. Que cobra un salario, también es verdad, porque el tipo tiene que comer, ¿no? Tiene que hacer su vida. Entonces es lógico que cobre su salario. Y ese salario muchas veces lo ahorra para cuando regrese a Cuba poder comprarse sus cositas mejores, mejorar su nivel de vida desde el punto de vista social. Es verdad, esas cosas ocurren. Ahora, también tenemos cubanos que no quieren estar en Cuba y que lo que quieren es vivir en el capitalismo. Entonces, mira, no es solamente en México, porque México es como el trampolín para el sueño americano. Según la propaganda que se le han metido en el coco a un montón de gente, es que usted va a vivir mejor en Estados Unidos que en cualquier otra parte del planeta. Y entonces, usted lo sabe mejor que yo, porque México tiene alrededor de 24 millones de seres humanos trabajando en Estados Unidos en este momento. Y nosotros tenemos 1 millón, ustedes tienen 24. Entonces quiere decir que a ustedes también les gusta la cuestión de ver cómo pueden mejorar la vida, trabajar más y con el dinero que tienen mandárselo a su familia y tratar de que su familia viva un poquito mejor. Los hay de todos tipos. Hay cubanos, hijos de puta, porque no se le puede decir de otra manera, claro, son vendepatrias, son tipos que no, o mujeres que no les interesa para nada su país, que lo único que quieren es vivir a costa del yo, mira, yo digo, yo hablo. La gusanera en Miami, la gusanera cubana en Miami es peligrosísima, es durísima, porque además es una cosa impresionante cómo manipulan la realidad y tratan de virar las cosas. Es tremendamente duro. Pero bueno, mijo, con esos bueyes tenemos que arar. No nos queda otra, ¿no? Hay que aprender y eso sí, hay que mirar nuestros errores. Hay que aprender de nuestros errores. ¿Por qué los muchachos se nos van? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estamos fallando? ¿En qué situación tenemos que mejorar para los jóvenes cubanos que se queden más en el país, que estén más junto a nosotros? Todas esas cosas le toca al Estado cubano analizarlas y tenerlas en cuenta para poder dar soluciones. Pero sobre todo los mismos jóvenes. Porque las neuronas fresquitas las tienen los jóvenes, no nosotros. Ya las nuestras están bastante agotaditas. Pero los jóvenes las tienen fresquitas. Entonces pueden buscar soluciones a los problemas que estamos viviendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, el joven cubano tiene que darse cuenta que él es, en este momento, lo más importante que tiene la revolución, porque es el presente y el futuro de nuestro pueblo. Por tanto, hay que trabajar en ese sentido. ¿Está bien? Okay. ¿Alguna otra cosa? ¿Quién más? Mira, de siempre, todos los próceres latinoamericanos siempre han dicho que la unidad es la fuerza, y eso es real. Si nosotros nos unimos como pueblo, no hay nadie que nos pueda dominar, nadie. Ahora, hace mucha falta la educación para que la gente tenga conciencia de su verdadero poder como pueblo. Eso es fundamental. Que las personas además se unan para ir buscando mejorías en su propio pueblo, que vayan buscando soluciones a los horrores que se viven en distintas partes del mundo. Entonces, ese tipo de situación son los pueblos los que tienen que determinarlo. Ahora, nosotros pensamos que la unidad latinoamericana es esencial para poder enfrentar al enemigo común de todos nuestros pueblos. Es la única manera que tenemos. Dos gobiernos vienen y van, sí, unos mejores, otros peores, pero los pueblos somos los mismos.
Y somos los pueblos los que tenemos que trabajar en esa unidad, de verdad. Y a mí, por ejemplo, México es un país para nosotros, para los cubanos, muy especial, porque cuando toda América Latina nos viró la espalda, el único pueblo, no estoy hablando de gobierno, el único pueblo que no permitió salirse de la unidad con Cuba fue México. Es más, ustedes tuvieron un presidente aquí, Fox, que rompió relaciones con Cuba y el pueblo salió a las calles a exigir que se volviera a tener esas relaciones. Fueron ustedes los que decidieron eso, el pueblo mexicano. Entonces, el poder que ustedes tienen como pueblo es extraordinario. Lo que pasa es que no hay unidad, no hay una, digamos que, criterios para todos en el sentido de qué es lo que quieren hacer, qué quieren lograr. Esas cosas solamente ustedes pueden resolverlas. Hay que trabajar mucho siempre, ¿no? En la comunicación con la gente. Yo a veces me peleo con los mismos compañeros del Partido Comunista Cubano, porque a veces hacemos panfletos que son la plusvalía. ¿Qué campesino le importa la plusvalía, compadre? Háblale de la tierra, lo que está produciendo, lo que puede ganar o dejar de ganar. Entonces, tú tienes que buscar un lenguaje que la gente entienda. Nosotros tenemos intelectuales de primer mundo que pueden hablar con cualquiera en cualquier nivel de lo que tú quieras, es decir, a cualquier nivel de sabiduría. Los tenemos. Pero muchos de esa gente no baja a la base. Entonces, si la base no te reconoce, tú no existes. Si el pueblo no te reconoce, tú no existes. Que es lo que nos pasa muchas veces con los partidos de izquierda. Tiene que haber un apoyo popular, tiene que haber un reconocimiento de pueblo para que tú entonces existas como partido. Si no, es un grupito y más nada. Aquí, por ejemplo, está el PT. Nosotros hemos trabajado mucho en ese sentido porque han sido con Cuba súper solidarios de toda la vida, de toda la vida. Cuando los 5 héroes nuestros, yo recorrí 14 estados mexicanos en 15 días con los compañeros del PT. Y fui hablando de esto y de los cinco, hasta que logramos que México, a través de la comunicación verbal con toda la gente que tenía dentro de Estados Unidos, pudiera decirle al pueblo estadounidense lo que realmente estaba pasando, ¿no? Fueron los mexicanos los que nos ayudaron en ese sentido a romper todo el silencio que había. Entonces, se puede trabajar y se puede llegar a la gente, pero tenemos que cuidar siempre el lenguaje y el respeto. Son cosas muy importantes para podernos comunicar, para poder, y por supuesto, lo que decía el Che siempre, el ejemplo personal. Hay siempre que arrastrar a la gente. Él decía, es más fácil hacerte seguir que no tener que empujar. Y eso es cierto. Cuando tú empujas, tú puedes empujar un rato a la gente, pero después se cansaron y se acabó. Pero si ellos logran entender por qué es necesario hacer eso, no hay quien los pare, no hay quien los frene. Ejemplos tenemos montones en toda Latinoamérica. Y a mí me encanta algo que está en el Parlamento mexicano, que es una frase de Benito Juárez, que para mí es un hombre extraordinario. Sí, cuando empezamos, no, que Evo Morales era el primer presidente indígena de Latinoamérica, digo, pero ven acá, Benito Juárez, ¿qué cosa era? Porque era indígena el hombre, entonces tienes que decir, el primer presidente indígena de América fue Benito Juárez. Igual que en Cuba nosotros decimos, la primera gran derrota del imperialismo en América Latina es Playa Girón. Error. La primera gran derrota del imperialismo en América Latina se la dio Sandino con el ejército de harapientos a Estados Unidos y los venció. Pero se nos olvidan esas cosas. Hay que rescatar la historia de nuestros pueblos, la fuerza de nuestros pueblos. Y eso te decía, aquí hay cosas que uno a veces no logra entender bien porque tenemos culturas también diferentes. Si nosotros somos más afro y ustedes tienen muchas más indígenas en su formación. Pero hay, por ejemplo, yo soy una atea total, ¿sí? No creo ni en la paz de los sepulcros. Después de vivir 2 años en Angola,
si Dios existe, me disculpan, pero debe ser tremendo racista, ¿viste? Porque las cosas que yo viví ahí no se pueden soportar. Por tanto, yo no tengo ninguna creencia religiosa. Y no entendía, por ejemplo, cómo en México se hablaba de la Llorona y toda esa cosa ahí. Decía, ¿qué le pasa a los mexicanos, no? Y tú sabes cómo entendía esto, pero además que es muy bonito, con Coco, con el muñequito. Sí, que desgraciadamente lo hicieron los gringos, no los mexicanos, pero bueno, es una cosa bien linda desde el punto de vista del pueblo. Es decir, tu gente no muere siempre y cuando tú lo estés recordando. Y eso no tienes que tener creencias religiosas, eso es una realidad. El ser humano sigue viviendo en ti siempre y cuando tú pienses en él y lo practiques, lo lleves a la práctica. Por eso es que el Che vuelve a revivir y a revivir en montones de jóvenes, porque lo empiezan a conocer profundamente y a practicarlo. Y para eso, para mí es una cosa lindísima, de verdad. Y te digo, no tengo ninguna creencia religiosa, pero sí creo en el amor, en la posibilidad de conquistar estas cosas a través de la ternura de los pueblos, del compañerismo, de la solidaridad entre los seres humanos. Eso es básico, importante para poder seguir adelante. Diana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Diana, soy estudiante de comunicación y le agradezco mucho que nos haya venido a visitar a la escuela. La pregunta que le voy a hacer es la siguiente. En su trayectoria como médica pediatra, ¿llegó a tener alguna dificultad por ser mujer, por el hecho de ser mujer? Gracias. No, nunca. En Cuba hemos superado bastante la cosa del machismo. Seguimos siendo una sociedad con algunos rasgos machistas, pero la verdad es que se ha superado bastante, sobre todo en la igualdad en la hora de estudiar y hacer. Es más, el 62% de los profesionales cubanos somos mujeres. El 72% de los médicos cubanos somos mujeres. Entonces, no hay ningún problema. Ahora sí, tenemos todavía que trabajar en la cuestión del hogar. ¿Por qué? Porque el médico, por ejemplo, un matrimonio de médicos, ella llega a la casa y empieza a hacer la comida y en los niños y no sé qué, y él se baña, se echa su talquito donde tú conoces y se sienta a estudiar. Entonces tiene más posibilidades que la compañera a llegar a tener una especialidad primero o un puesto de responsabilidad. Y eso no es justo, no es justo. Por eso nosotros exigimos que en el hogar tiene que haber igualdad de condiciones y que se tiene que trabajar a la par. Yo no digo que mi compañero me ayuda, no. Yo digo, mi compañero comparte conmigo las funciones del hogar. Y si no, más nunca salimos de esto. Pues puedes ser tremenda profesional, pero si no tienes tiempo para estudiar y para prepararte, entonces, ¿en qué quedamos? Hay que buscar la unidad y la fuerza entre los dos para una familia que formamos los dos, no es una sola parte. Por tanto, la responsabilidad de los niños también recae sobre el papá. Y esas cosas las hemos ido logrando poco a poco, pero todavía nos falta. Todavía realmente tenemos que seguir trabajando en ese aspecto. Díaz. Bueno, buenos días. Le quiero hacer la siguiente pregunta y muchas gracias por venir. ¿Y usted cómo podría considerar que Latinoamérica puede combatir o enfrentar a la ahora amenaza estadounidense? Y me refiero un poco por los vetos y bloqueos que ha establecido últimamente. Pues mira, esto sí estamos en una situación muy, muy peligrosa. Tú sabes lo que hay en el Caribe, ¿verdad? Sí, la tropa estadounidense, sí, que no es cualquier cosa, es una armada importante que tienen ellos. Lo que pasa es que supuestamente dicen que es para impedir la droga, pero si los consumidores mayores son ellos, entonces tendrían que poner sus buques más para allá, ¿no? Bueno, no para acá, sino para allá. Eso en primera cosa. Segundo, no es el Atlántico por donde más pasa la vía de la droga, es el Pacífico. Entonces, ¿por qué estás aquí si tenías que estar al otro lado?
¿Ah? Pero además de todo eso, es una prepotencia tan grande de tratar de cerrarnos, humillarnos y hacernos que bajemos la cabeza. Y es que todavía no se dan cuenta los gringos que están delante de pueblos que ancestralmente han combatido, pueblos que tienen historia de lucha. Decía lo que, se me pasó a decirle lo que decía Benito Juárez, decía, tú puedes aceptar una derrota porque no estés preparado para vencer, para luchar. Pero lo que no se puede aceptar es que las nuevas generaciones acepten esa derrota como propia. Fíjate lo que decía Benito Juárez. Es decir, cuando Trump empezó con la cosa del muro, yo me apunto. Yo voy a construir el muro, pero ¿dónde va? No ahí, más arriba, porque es un tercio del país que fue robado por Estados Unidos. Todo Nuevo México, toda California, todo eso es mexicano. Ah, yo hago el muro allá arriba, sí, allá voy a hacer el muro sin problema ninguno, pero abajo no. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Pero tenemos que movilizarnos y tenemos que buscar más presión en ese sentido. Estamos votando a los latinoamericanos de Estados Unidos. ¿Y quién va a hacer el trabajo sucio en ese país? Porque los que limpiamos baños, los que limpiamos los hoteles, los que recogen, son los latinos. Ningún gringo le gusta hacer eso ya. Y entonces, ¿quién atiende a los viejitos allí? ¿Quién le limpia el fondillo a los viejos? ¿Ah? Somos nosotros. Y ahora nos van a votar. Hay una palabra en italiano que a mí me encanta, ustedes me disculpan, es vaffanculo. Es una frase fuerte, pero muy útil. Y eso es lo que ellos están en este momento mereciéndose. El gobierno de Estados Unidos es el loco total. No es predecible, no sabes por dónde va a ir. Y eso es peligrosísimo. Y tienen fuerza, tienen armas, tienen poder. Por eso tenemos que estar en alerta continuamente y en unidad latinoamericana, porque eso que está ahí en el Caribe afecta a todas las islas del Caribe, afecta a Venezuela, afecta a Colombia, afecta a México, afecta a todos los pueblos que estamos con salida al Caribe, porque esa zona donde están es por donde pasan los buques normalmente para el intercambio entre nuestras islas. Y ellos pueden reventar como dijeron que eran drogas sin ni siquiera saber lo que estaba pasando y reventaron el barco. Entonces, ¿qué cosa es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué derechos humanos? ¿De qué democracia? Democracia significa poder de pueblo. ¿Dónde está ese poder de pueblo? No, que no jeringuen, chicos. La verdad es que hay que estar muy atento en este momento con ellos, estar preparado para cualquier tipo de jugarreta que podían hacer y buscar en ese sentido la unidad. Ellos ahí no saben lo que están haciendo tampoco, porque una vez que están haciendo estas acciones terroríficas allí, están buscando la unidad, están logrando unidad de pueblos latinoamericanos. Y eso es el futuro nuestro. Y tenemos que defendernos sea como sea. Lo que no podemos de ninguna manera es doblegar la cabeza, jamás. Está bueno ya. No se puede seguir aceptando que ellos se crean superiores a todos nosotros. Nos ven como negros con levita, indio con taparrabo. Y está bien, es verdad, indio con taparrabo y negro con levita ahí. ¿Cuál es el problema? Porque nosotros tenemos una dignidad que ninguno de ellos puede sobrepasar. Ninguno. Entonces, si unimos nuestros pueblos, si unimos nuestra fuerza, se queda solo en una escaramuza, que yo espero que sea así. Tenemos que buscar más unidad latinoamericana y ellos lo están logrando con su falta de respeto a nuestros pueblos. Cualquier otra. Hola, buenos días. Mi nombre es Óscar Alejandro, soy de la licenciatura en Derecho y Criminología. Bueno, si llegué tarde aquí a la conferencia, mucho gusto de conocerla. Me gustaría que nos pudiera compartir esas pláticas que llegó a tener con su padre. O sea, no sé qué era lo que él le platicaba a usted
Ni yo tampoco. ¿No? No, tenía 4 años y medio, querido, cuando él se va para el Congo. Es decir, él me llevaba, por ejemplo, el trabajo voluntario. Él es el creador del trabajo voluntario en Cuba. Entonces, el fin de semana, él nos llevaba a cortar caña. Nos sentaba en una tonga de caña, me pelaba una cañita, me la daba a comer y él se ponía a cortar caña y a hablar conmigo. No me preguntes de qué, porque no tengo ni idea. Pero mi papá siempre buscaba la manera de comunicar con nosotros y de decirnos lo que él pensaba que teníamos que ir haciendo. Yo tengo un recuerdo así como la nebulosa Andrómeda, que es un hombre que me está tomando la mano. Yo soy una nana, ¿sí? Y él me está tomando la mano. Fíjate que yo no veo la cara del hombre, yo solo veo la mano que me está tomando y me dice que yo tengo que portarme bien, que tengo que ayudar a mis hermanitos, que soy la hermana mayor, que tengo que ayudar a mi mamá y todo ese tipo de cosas. Es la única conversación que yo recuerdo de esa época. Era muy pequeñita, entonces no tengo recuerdos reales de él hablando conmigo. Te digo solo lo que me pasa, ¿no? Lo que recuerdo así es ese tipo de cosas. ¿No le llegó a platicar cuál fue lo más importante que llegó a ser en vida? O sea, su ideología. No, mi papá no. Nada. La que me formó con la ideología de mi padre fue mi madre. Muchas gracias. Ya nada. Hola, buen día. Me llamo Ernesto. Mira tú. Muchas gracias. Me llamo Ernesto y cuando yo era pequeño, le voy a compartir una experiencia. Primero voy a compartir una experiencia y luego la pregunta. Yo soy docente de aquí de la universidad. Mis 2 líneas de investigación, una es salud colectiva y la otra es educación. Cuando yo era pequeño, del lado izquierdo del pasillo estaba una foto de Ernesto Guevara y del lado derecho había una foto de Fidel Castro. Y en el fondo había los volúmenes del Capital y del Quijote. Entonces, más o menos como para dar una idea por dónde crecí. En ese orden de ideas, me gustaría preguntarle sobre estas 2 líneas de educación y salud. He estado escuchando que es muy importante y concuerdo completamente que la educación es un proceso de reorganización de los pueblos, de reorganización de uno mismo. Me acuerdo que mi padre me decía, estudia para transformarte a ti mismo. Si ganas dinero, está bien, pero estudia para transformarte a ti. Y en ese orden de ideas, desde que fue el proceso neoliberal, el intercambio del proceso neoliberal, donde México se introduce en esta lógica neoliberal, la educación tuvo un cambio a un proceso de una educación bancaria, una educación basada en un modelo por competencias, en donde el modelo por competencias nos forma como parte del mercado, ¿no? La estructura construye lo que requiere y desde la educación construyó las bases. Llega el 2018 y se reorganiza y se recupera la soberanía y se reconstruye esa dinámica y esa lógica sobre la educación. Gracias a ello es que la Universidad Nacional Rosario Castellanos surge, se construye y construye un pensamiento y una praxis funcional, no solo para el mercado, sí, es interesante meterte en la lógica del mercado para producir, como bien se señala, para comer, pero para crear educación sólida desde las necesidades e intereses del pueblo, de los intereses y necesidades del sufrimiento que el colonialismo y el neocolonialismo nos ha llevado.
desde esta lógica neoliberal. Entonces mi pregunta es, ¿cómo acompañar a las universidades? ¿Cuál es el papel del profesor, de las profesoras, para reconstruir, reconfigurar, armar su docencia, no solo para ejercer hacia la lógica neoliberal, sino reconfigurar y replantear la historia y la dignidad humana, la soberanía humana? Mira, volvemos a la misma cosa de siempre, es decir, el ejemplo personal. El ejemplo personal es muy importante para un profesor. Te cuento lo que me pasó a mí como estudiante de medicina. Ya yo era médico, graduado en Nicaragua, me voy a Moa, a la zona más oriental de Cuba, a trabajar. Y tenía un profe, porque ella estaba haciendo pediatría, ¿no? La residencia de pediatría. Tenía un profe borracho, nunca estaba en el lugar, siempre me recargaba de trabajo y él trataba de liberarse de lo demás. ¡Uy, mi madre, qué tipo más idiota! Y por suerte me llega otra profesora, Juana, se llama la compañera, espectacular. Es más, me decía, Aleida, váyase a estudiar, Aleida, yo me hago cargo. No, doctora, ¿cómo la voy a dejar sola yo con la sala? Ella era la que no me permitía a mí flaquear, porque me daba vergüenza que mi profesora tuviera más capacidad de trabajo que yo y era mayor que yo. Entonces, no podía aceptar eso de ninguna manera. Ella con su ejemplo cotidiano me estaba retando todo el tiempo a que yo fuera mejor médico y fuera más rápida y más práctica. Y Juana me enseñó de verdad lo que significa el ejemplo para un alumno. Ella fue como la luz, así. Le tengo un respeto extraordinario a esa mujer sencilla, de pueblo, sin problema ninguno, pero con una capacidad de trabajar, de llegar a su alumna, de conquistar el respeto de su alumna y hacer que ella fuera mejor profesional. Así que los profesores tienen que ser parte de la formación del alumnado, no solamente por la materia que impartan, sino por el ejemplo personal que de ellos emana. Es muy importante eso. Nosotros, por ejemplo, en Cuba, los profesores nuestros son muy compañeros. Se respetan, por supuesto, siempre, pero son mucho más compañeros del alumnado, están más atentos de lo que el muchacho tiene, la dificultad que tiene, son un poco más, digamos, ¿cómo decir eso? Cuando te sobreprotegen un poco, ¿no? Los profes nuestros son así. Pero hay un contacto directo con el estudiante y un intercambio que es muy hermoso, de verdad. Así, a veces yo veo en las películas eso, los pobres muchachos estadounidenses estudiando medicina y el trabajo que pasan, y nosotros no, yo no sé lo que es eso. Es decir, hacía mis guardias sin problema, pero el respeto de mis profes, nunca tuve que endeudarme con nada, tranquilo, es decir, el trabajo normal, pero sin presiones extra. Y nuestros profesores tienen eso, se ganan el respeto de sus alumnos. Y eso para mí es fundamental para poder marcar la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es ese ejemplo que emana del profesor. Cómo llegar al alumnado, cómo ganarse el respeto de esos alumnos y cómo ser también compañero de sus alumnos. Entonces, cuando un profesor dice en Cuba, por ejemplo, nos vamos todos para el trabajo voluntario. Teníamos una profesora de arte, de la Escuela Superior de Arte, Corina Mestre, ya se nos murió con la COVID, pero una mujer extraordinaria. Ella se iba a los trabajos voluntarios con sus alumnos, ella iba al frente siempre, no había nadie en Cuba que dijera algo despectivo de Corina, nadie, porque ella se ganó el respeto de sus alumnos, sus compañeros. Era una mujer extraordinaria en ese sentido, una mujer de pueblo, sin grandes ínfulas, tremenda actriz, eso sí, pero tranquilo, sí. Yo creo que eso es lo más importante, sí. Cuando tú eres como profesor capaz de ganarte ese respeto,
y apoyar a tus alumnos y con tu ejemplo personal guiarlos, irlos guiando a un camino diferente. Bueno, creo que nos Buenos vamos días. despidiendo, ¿no? Buenos días. A ver. Acá. Ah. Buenos días, señora. Yo le quería preguntar algo más más que nada de usted y la relación con su papá. Sería, ¿cómo ha manejado las opiniones y reacciones de los demás sobre la figura de su padre? A ver, mira, hay muchas opiniones divergentes también, porque cuando un hombre dice, yo soy martiana, a mí me gusta mucho José Martí, y Martí decía, el sol tiene manchas y no somos capaces de verlas por la iluminación, por la energía que nos da. Y a mí me pasan muchas cosas estas con mi papá, es decir, defectos tiene que tener como hombre, porque no era un dios ni una cosa, no, era un ser humano. Así que defectos tiene, pero la energía que él emana con su ejemplo es tan grande que tú no ves esos pequeños defectos, no lo ves. Pero él sí era muy crítico consigo mismo, por eso era tan respetado por su gente, es decir, nunca le pidió a nadie que hiciera algo que no era capaz de hacer él primero. Siempre era el primero en hacerlo. Bueno, pero el trabajo voluntario, mi papá iba a trabajar, pero a aprender también. Por ejemplo, fue un día a un grupo de gente que empalmaba libros, ¿no? Y él se puso a mirar cómo era el proceso. Y al ratico le dice, un momentico, yo pienso que si lo hacemos al revés, como usted lo está haciendo, vamos a ahorrar tiempo y energía. Y mostró lo que él estaba diciendo y lo logró. Es decir, no solamente iba al trabajo voluntario por una cuestión de ir, sino de aprender y de tratar de mejorar el trabajo de la gente. Entonces, en ese sentido, el Che es un ejemplo de hombre nuevo, de verdad. Sí, marca una diferencia con la cuestión de, por ejemplo, los dirigentes en general en Cuba tienen algunas prebendas, tienen una comida especial para ellos, ¿no? Para alimentarlos, este tipo de cosas. Mi papá renunció a todo eso. Y dijo que en mi casa solo entraban las cosas que entraban por la libreta de cualquier cubano. Buenas tardes en Punto. Caracas, Se buenos acabó. días en México. Y la vida fue así para nosotros en ese sentido, ¿no? Pero fue muy bueno, muy bueno. Él es un dirigente que en Cuba es más que respetado, admirado, querido, de todo, porque el hombre se lo ganó en su cosa cotidiana, en su honradez. Papi decía, el dirigente no puede tener vida privada. No, sí, cuando un dirigente empieza a tener vida privada y la gente empieza a manipular esa vida, ya el respeto disminuye, la confianza, todo ese tipo de cosas pasa. Él no, él decía, los dirigentes no pueden tener vida privada, pero además marcaba con el ejemplo. Ni una cosa diferente al resto del pueblo entraba en mi casa. Al inicio pasaba, pero un día en una reunión con los trabajadores, él le dijo, pero no sé por qué usted se queja, porque yo como bien todos los días. Y un trabajador le dijo, mire jefe, discúlpenos, pero usted tiene una cuota especial, voy a averiguar. Fue a mi casa y le dijo a mi mamá, aquí entra algo que no sea por la libreta. Y mi mamá le dijo, sí, bueno, te mandan un pedazo de carne, no sé, cosas. Y dice, no, eso fue ayer, se acabó. Aquí no entra nada más ese tipo de cosas. Y así fue el resto de nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, es un hombre extraordinario, ¿no? Porque no solamente decía las cosas, sino que las practicaba y lo demostraba. Y eso es muy bueno para la gente. Cuando tú quieres ganarte el respeto del pueblo, cuando tú quieres que estas personas confíen en ti, tienes que ser así de transparente. De ningún tipo de problema, de mentira. Hay un día, yo fui a hablar con Fidel. Fidel para mí era mi tío, de toda la vida. Yo tengo más fotos con Fidel que con mi papá, ¿no? y le digo, tío, cuéntame alguna discusión que tú hayas tenido con mi papá. Y él me dijo, mira, cuando caímos presos en México, yo di la orientación de que nadie hablara de su afiliación política, nadie. ¿Qué hizo tu papá? No solamente demostró que era comunista, sino que empezó a discutir con el esbirro de la cárcel sobre la personalidad de Stalin. Resultado, a nosotros nos dejaron libre, a tu papá preso.
Y digo, bueno, ¿y qué hiciste? Fui a discutir con él porque yo había dado una orden directa y él la había incumplido. ¿Y qué pasó? Le digo. Que cuando llegué me di cuenta que tu papá no podía decir mentira ni aunque le fuera la vida en ello. No hubo discusión. Sin embargo, sí hubo algo muy hermoso, fíjate. Fidel estaba con un grupo de cubanos para irse en el Granma. Ya estaba todo listo. Y no se va hasta obtener la libertad de mi papá. Y eso marcó el inicio de una amistad para toda la vida. Porque mi papá aprendió también que este jefe respondía por cada uno de sus hombres. Y eso lo aprendió él también de Fidel. Es decir, hay muchas cosas que te puedan decir. Por ejemplo, con los fusilamientos al inicio de la revolución. Eso es un tema que los gringos tratan de explotar al máximo. Pero son idiotas. Porque esos juicios se hicieron juicios populares. El pueblo fue quien acusó a sus verdugos, quien acusó a sus violadores, quien acusó a sus torturadores. Y fue el pueblo quien demostró, además los juicios se filmaron, están todos filmados. Y fue el pueblo quien demostró que este era un asesino, este era otro, y se le pidió pena de muerte. ¿Pero por qué? Porque la constitución que había en Cuba en ese momento era la constitución burguesa de los años 40. Y se cumplió las leyes que estaban establecidas en esa constitución. No se hizo nada raro, nada diferente. Se cumplió exactamente lo que estaba establecido en esa constitución. Y a pesar de eso, estos gringos empiezan a tratar de, que si el Che era un asesino, que si no sé cuánto. No tienen ni idea de lo que están hablando, no tienen ni idea. Por eso es bueno ir a revisar las cosas, cuando ustedes tengan duda en alguna cosa de esta, ir a buscar otras fuentes de información, no quedarse solamente con una, ver varias para que vean la diferencia entre esas cosas. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Delin Yur, soy de la carrera de comunicación y bueno, quería hacerle una pregunta. ¿Qué papel cree que tiene hoy la medicina solidaria en un mundo tan desigual en el que estamos actualmente? Yo creo que es importantísimo. Importantísimo porque es la única manera que decíamos que puedes mostrarle a la gente por qué es necesario un cambio y por qué es necesario cambiar la sociedad en que uno vive para obtener estas cosas que estamos mostrando, ¿no? Eso es importante. Nosotros ahora tenemos un ejército de batas blancas. Un ejército de batas blancas que va llevando el mensaje de solidaridad del pueblo cubano, pero también indiscutiblemente va mostrando una sociedad Hola, soy diferente. Gregorio Valera Villegas. Ahí presente. nos formamos, así nos formamos. Y el médico cubano que se forma en Cuba de verdad tiene esos conceptos, internacionalismo, y la medicina es para todos en igualdad de condiciones, sin tener en cuenta ni sexo, ni raza, ni religión, nada. Es un ser humano al cual usted tiene que servir. Eso en cualquier parte. Hay anécdotas. ¿Y tú le diste el teléfono a él? Yo no. Sí, yo de ahí en el currículum que le envié. Uy, que estamos chismoseando. Decirle a este hombre a ver si puede comunicarse. Con ese número que yo de México. Tienen abierto. Hay unos chistes muy Es buenos un sobre eso. compañero Ustedes venezolano. saben que hay un vuelo de aviación, ¿no? Y están los pilotos hablando entre ellos y han dejado abierto el micrófono. Y dice, oye, ahora voy a poner esto en automático y voy a meterle caña ahí a la ariomosa fulana que está buenísima, que no sé qué. Y todo el mundo está escuchando ese, la ariomosa sale mandá para la cabina para avisar que están al aire. Y en eso una señora mayor hace así, ¡tan! Y pone un bastón y la muchacha se cae. Señora, ¿pero por qué hace eso? Mija, no te apures, si él va a tener tiempo después para meterte mano, no te apures. Ustedes saben que Cuba es un país que se hace muchos chistes y muchas cosas. Bueno, gracias a eso sobrevivimos, ¿no? Porque los momentos que estamos viviendo son durísimos, durísimos. Nosotros tenemos ciudades en Cuba que tienen, qué sé yo, 30 horas de apagón, sin luz. Es muy dura la situación en este momento. El bloqueo
se ha hecho más duro, más fuerte y nos está golpeando tremendamente. Pero bueno, hay que buscar alternativas, hay que seguir adelante. Lo que no podemos es dejarnos vencer de ninguna manera. Y la risa es una forma de seguir adelante. ¿Se acuerdan del periodo especial en Cuba, cuando desaparece el campo socialista europeo? Todo el mundo pensó que Cuba se iba a vencer, ¿no? Los yanquis dijeron, no, esto es la manzana, va a caer con su peso. Nananina, 3 patines. Y una de las cosas fue la risa. Dicen que en los años 2000 y pico, no se sabía qué iba a pasar en ese momento, llegaba un periodista a Cuba, un periodista español, tocaba la puerta y le salía una mujer muy flaquita. Compañera, ¿usted quisiera hacer una entrevista con nosotros? Y ella le dice, bueno, está bien. ¿Y usted vive sola? No, con mi papá. ¿Y usted sería capaz de llamarlo a ver si él quiere cooperar también? Papá. Y ahí viene el viejo, más flaco todavía, pero en cuero, en pelota, ¿no? Y ella dice, papá, por favor, tápese los testículos, mire que hay visita. Y dice el periodista español, pero mire cómo usted mantiene el lenguaje, porque yo le diría que se tapara los huevos. No voy a decir esa palabra, no voy a decir que se los coma. Esos son cuentos del periodo especial y de hoy, de la actualidad, que nos hacen sonreír a pesar de todos los problemas que tenemos. Y ese es el pueblo cubano, sí, fuerte, enérgico, pero a la misma vez muy tierno y con mucha risa. Eso es lo que nos da fuerza para seguir. Bueno, yo les agradezco, de verdad, muchísimas gracias. Vamos caminando. Bueno, pues muchas gracias a Leida Guevara por esta plática tan sustancial, que bueno, va a suscitar muchas reflexiones en torno al legado del Che. Y vamos a hacer la entrega de la constancia. Dice, la Universidad Nacional Rosario Castellanos otorga la presente constancia a Leida Guevara March por haber participado como ponente en el encuentro sobre el legado del pensamiento educativo, social, político y económico de Ernesto Che Guevara a 58 años de su muerte, Ciudad de México, a 9 de octubre del 2025, y está firmada por nuestra rectora, doctora Alma Herrera Márquez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con el programa, así tendidos. Continúa el compañero Fluvio Hugo Guerra Lemos. Gracias. Fluvio es docente universitario, escritor, fotógrafo, artista visual y activista social. Cuenta con estudios de licenciatura en Economía y Derecho, así como de maestría en Derecho Laboral y doctorado en Administración y Políticas Públicas. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de Vitrali Ediciones y colabora como asesor parlamentario en la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados. Ha desarrollado una carrera política, académica y artística, cuenta con una amplia trayectoria social y política en cooperativas, asociaciones y sindicatos. También en el ámbito gubernamental ha colaborado a nivel local y federal. Es docente de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, además de conferencista, contando con diversas publicaciones en varios géneros literarios y múltiples exposiciones fotográficas y audiovisuales. Le damos la palabra al compañero Fluvio. Muy bien, primero que nada, buenos días a todas, a todos. Para mí es un honor, un orgullo estar ante ustedes, una felicitación a los organizadores, a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, nuestra universidad, por hacer estos eventos, difundir las ideas, difundir la reflexión, hacernos pensar y enarbolar el espíritu crítico, porque eso es lo importante de las universidades. Las universidades son centros de estudio donde la crítica, el pensamiento
y la divergencia pues es el núcleo común del hacer de la educación, ¿no? Si no somos autocríticos, si no pensamos, si no racionalizamos la situación tanto actual como la de mi carrera, pues obviamente no estamos cumpliendo como estudiantes, como profesores o como universidad. Por ello yo celebro y es para mí un honor estar ante este aniversario luctuoso del comandante Ernesto Guevara de la Serna llamado Che, ¿no? 58 años de su fallecimiento en batalla. Bueno, yo voy a abordar un tema, como los organizadores, las organizadoras nos convocaron a hablar del legado, el legado del pensamiento del comandante Guevara, ¿correcto? Ya tuvimos, anterior a un servidor, ya tuvimos la biografía, algunos aspectos personales, políticos y pensamientos de Ernesto Guevara. Yo voy a abordar un tema específicamente, una parte económica, ¿no? El legado económico de Ernesto Guevara, porque creo que es importante reconocer esa teoría, ese pensamiento económico, pero lo más fundamental es en qué nos puede ayudar a reflexionar en estos tiempos. ¿Cómo lo podemos aplicar en el siglo XXI? Porque ese legado, ese es lo interesante de los legados. Los legados son cosas históricas, trascendentales en el pasado, para aplicarlas en el presente y cambiar el futuro. Esos son los legados y el pensamiento de Che Guevara es eso, es un legado. Como yo les decía, yo voy a abordar un tema económico. Mi tema va a ser la autodeterminación, así lo denominé, la autodeterminación, la crítica a la economía global y la fundamentación de un nuevo sistema colectivo, ¿correcto? Basado en el pensamiento de Ernesto Guevara, ¿correcto? Bueno, primero tenemos que entender que, como lo hemos visto en todo este día, el Che Guevara no solamente fue praxis o práctica, fue un combatiente, un guerrillero, ¿no? Pero también fue un teórico, ¿correcto? Y combinó la práctica con la teoría. Y ahorita vamos a abordar un poco de lo que es la teoría, por favor, si me ayudan con la siguiente. En uno de los pensamientos principales de materia económica que decía Ernesto Guevara, hablaba de esta categorización del subdesarrollo, ¿correcto? ¿Por qué algunas naciones o por qué algunos países se les llama subdesarrollados en vías de desarrollo o por qué a algunos se les llama avanzados y desarrollados? Él mencionaba en una de sus principales tesis es que tiene que ver con el colonialismo y el neocolonialismo. ¿A qué nos referimos? A través de la historia lo hemos visto y lo hemos estudiado, que las grandes potencias europeas del siglo XVI arribaron a América, incluso estamos ya en vísperas de ese aniversario de la resistencia indígena 12 de octubre, y crearon colonias que fueron exfoliando, fueron extrayendo recursos y aparte implementando políticas sociales, económicas, culturales e incluso religiosas e idiomáticas y lingüísticas, ¿no? Todo eso es un colonialismo que se exacerbó en lo económico. Eso crea una distorsión. No es lo mismo que tú tengas autodeterminación económica a que dependas de una matriz, ¿no? El Che Guevara lo plasmó muy bien, como lo vemos aquí, incluso en un mensaje, el famoso mensaje tricontinental de 1967, Che Guevara habla de ese colonialismo, pero también el neocolonialismo, ¿correcto? En donde se crea una bifurcación entre desarrollados y subdesarrollados. Y obviamente es un lastre que tienen las economías subdesarrolladas, entre comillas, para poder alcanzar a las desarrolladas. Otro aspecto también que nos habla el Che Guevara de esto es la famosa división del trabajo. Si ustedes recuerdan la Escuela Liberal de Economía, basado en Adam Smith, David Ricardo y todos los liberales del tiempo de la Ilustración que hablaron de la liberación de la economía y el mercado, nos hablan de una división del trabajo,
¿no? Cada uno tiene su lugar en la producción económica, ¿correcto? Y esto se fue enfocando incluso después en escuelas como el Forcismo, Toyota, etcétera, ¿no? Donde cada obrero es un tornillo en esta gran producción. Y hay una división del trabajo, a nivel individual, a nivel colectivo, pero también a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Cada país tiene en el mundo global capitalista una función. Si tú solamente tienes materias primas, pues solamente vas a vender tus aguacates, tu petróleo, tus metales preciosos. Y hasta ahí te vas a quedar. Los países industrializados van a ser manufactureros tecnológicos. Y hay una división del trabajo internacional, si lo vemos de ese lado, ¿correcto? El Che Guevara lo vio desde la época de la década de los 60 del siglo pasado, ¿correcto? Habla de este colonialismo, neocolonialismo y la inmersión de la división del trabajo a través del trabajo capitalista. Y esto se vio enfocado en economías de monocultivos, lo que yo les decía. De ahí viene incluso, si ustedes recuerdan, o lo han escuchado, los famosos, con este sistema que estoy hablando, ¿no? Viene el famoso apelativo de los países bananeros, en donde solamente esos países producen plátanos, ¿no? Y son neocolonialismo económico que depende de las grandes matrices, pero solamente tú eres bueno para hacer plátanos o aguacates, ¿no? Todo lo demás ni te metas ni metas las narices. Eso crea una desigualdad, ¿se dan cuenta? Porque no hay una industrialización de esos países. También, obviamente, la dependencia en mercados extranjeros. Si no hay una industrialización y no hay un consumo y no hay un ingreso, pues tampoco va a haber un mercado fuerte que pueda reproducir la economía. Y eso también hace dependiente a las naciones. Por ello es que todas las transferencias de valor agregado, lo que le llaman el valor agregado en la economía, se va a las matrices. Por eso podemos explicar al día de hoy quién controla las tecnologías. No es casualidad que sean países que se hayan liberado o en su caso sean las que hayan impulsado el colonialismo, neocolonialismo, o se hayan liberado de esas cadenas económicas esclavistas en materia financiera y económica, ¿correcto? Esto viene en el legado del Che Guevara. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Ahora también él habla de la autodeterminación económica. Autodeterminación económica. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo plasma en muchos pensamientos, pero hay un libro fundamental que se llama El socialismo y el hombre en Cuba, de 1965, donde nos dice y nos habla que hay una disputa, retoma cuestiones obviamente marxistas y leninistas, donde hay una disputa entre el mercado y el Estado, ¿correcto? Entre la planificación estatal de la economía, que el Estado debe de hacer una planificación económica para buscar una igualdad, ¿correcto? El Estado debe hacer una planificación en busca de tener una igualdad económica, ayudando obviamente a los más desprotegidos. Y del otro lado tenemos al mercado. El mercado tiene una teoría darwinista, en donde el más apto sobrevive, el chico se come al grande, y el mercado va a fluctuar entre la oferta y la demanda. Esto también lo pone en el centro y en el análisis, ¿no? Como lo vemos aquí, porque se supone que para alcanzar el desarrollo social, comunitario, solidario, debe de haber una planificación central, ¿no? No dejarlo al vaivén automático del mercado, porque el mercado lo que busca es la ganancia, el lucro, ¿no? Y el que no está apto para ese mercado, pues va a desaparecer. Y para este sistema liberal es normal, simplemente el más apto es el que sobrevive. Ahora, se hace una priorización de las necesidades sociales en vez de las cuestiones individuales. Y ese pensamiento guevarista lleva a la autodeterminación porque es con base en las necesidades de la población o del pueblo, no del lucro y la ganancia, ¿no? Y de ahí surge toda esta escuela y dicotomía
en la que hablamos de los servicios públicos, los programas sociales, ¿se dan cuenta? Y todo este sistema de políticas públicas en las que busca pues, tener esa igualdad social. Además, un control estatal de las relaciones comerciales internacionales. No dejarlo al libre comercio, las relaciones comerciales internacionales, ¿no? Recordemos que el auge del libre comercio vino en la época, obviamente, neoliberal, el consenso de Washington, donde se abrieron las fronteras y se desprotegieron las economías locales por darle paso a el comercio internacional. Pero esto también lo plasma el Che Guevara desde la época de los 60, ¿se dan cuenta? De la década de los 60. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Habla también de esta producción colectiva, fíjense, es muy importante este concepto que nos habla el Che Guevara. La producción colectiva deja de lado el concepto de la propiedad privada y de la producción individual, en donde en el capitalismo la base circundante es la propiedad privada, ¿no? Desde el protestantismo de Locke y todos los filósofos eurocéntricos hablan de esa concepción de la propiedad privada, ¿no? El respeto irrestricto de la propiedad privada. Incluso, si ustedes recuerdan, una de las premisas de la Revolución Francesa burguesa, obviamente habla de la propiedad privada, ¿no? Pero aquí se rompe ese concepto porque quiere hablar de una producción colectiva, ¿correcto? Esa producción colectiva tiene que ser a través de una conciencia revolucionaria. No solamente ser productivo, no solamente trabajar, sino tener esa conciencia revolucionaria y ese pensamiento crítico, puede decirse, abierto a la perspectiva de un hombre nuevo. Y ahí viene el concepto del hombre nuevo. Un hombre nuevo habla de principios éticos y morales fuera del individualismo. ¿Se dan cuenta? Son dos concepciones diferentes. El capitalismo habla del individualismo, el consumismo y la propiedad privada. En esta concepción nos habla de una colectividad, una solidaridad, pero también un compromiso social. Por eso es importante hablar esto en este lugar, porque como estudiantes, como profesoras, como profesores, como institución, lo que estamos haciendo aquí no solamente es estudiar, razonar, sino tenemos un compromiso social, ¿se dan cuenta? Estamos extendiendo un compromiso social, ya sea con nuestras familias, con nuestra comunidad, con nuestro barrio, con nuestra ciudad, incluso con nuestro país y con el mundo. Aunque parezca que no lo estamos haciendo, debemos de multiplicar ese compromiso social. Y obviamente también, esto también es muy importante, una crítica colectiva como método de perfeccionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Debe de haber autocrítica, porque la autocrítica nos hace avanzar y perfeccionarnos en el sistema productivo, pero también en el nivel social, ¿no? Muchas veces padecemos en todos los niveles, en todos los conglomerados sociales de autocrítica. Y el Che era uno de los principales que decía que la crítica hacía la perfección y podía lograr un desarrollo óptimo, ¿no? Entonces, es muy importante eso de la autocrítica para el perfeccionamiento. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Bueno, voy a ir avanzando sobre esto. Yo sé que hablar del pensamiento del Che en materia económica obviamente es mucho más amplio, pero estamos esbozando los principales argumentos de este pensamiento. Y lo que les quería platicar también hoy, la vigencia de ese pensamiento, porque eso es muy importante. Ya estamos hablando de la teoría, pero la vigencia en este siglo XXI, ¿de qué nos sirve estudiar, razonar y aplicar el pensamiento del Che Guevara? Él decía en una frase muy famosa que decía, crear 2, 3, muchos Vietnam es la consigna. Recordemos que en ese tiempo Vietnam tuvo una guerra con Estados Unidos, ¿no? Donde Vietnam salió victorioso. ¿Qué quiere decir eso? Esa frase quiere o trata de decir que debe de haber una integración regional contrahegemónica, porque el Che Guevara también hablaba mucho de el problema principal de las sociedades era el imperialismo, ¿correcto? Como la fase superior del capitalismo. Ese imperialismo que quería imponer neocolonialismo,
racismo, discriminación, exclusión y muchos de los males sociales que tenemos. Por eso decía que la integración regional era muy importante para hacer un contrapeso o contrahegemonía a ese mundo capitalista. Y en materia de relaciones internacionales lo estamos viendo actualmente. Pasamos de ese mundo bipolar de la Guerra Fría a un mundo unipolar, y ahorita tenemos hasta un mundo tripolar o multipolar, podríamos decirlo. O sea, Estados Unidos ya no es la única potencia a nivel internacional. ¿Qué papel va a jugar Latinoamérica en este rejuego internacional que estamos viviendo? Creo que el pensamiento del Che Guevara nos ayudaría a tener esa integración regional para tratar de buscar el desarrollo de nuestras comunidades. ¿Se dan cuenta? Otra, la soberanía alimentaria y la tecnológica. El Che Guevara tuvo muchos tratados y mucha aplicación de la tecnología, ¿no? Desde ese tiempo vimos en el documental que nos pasaron cómo viajó a China, y en una de esas viajes estaban hablando ya de, aunque en pañales, pero estaban hablando de computación, ¿correcto? Hay crónicas que hablan de la tecnología de la computación y la tecnología en la producción. Por ello es que le da un valor muy fundamental la tecnología, el comandante Guevara, a la producción. Pero la soberanía alimentaria, tanto hemos hablado de eso, ¿no? El famoso sin maíz no hay país y muchas otras cuestiones que como país o como territorio, si no tienes esa soberanía alimentaria, pues dependes obviamente de el medio extranjero que pues alimenta a tu población. Si como país no tienes para poder alimentar a tu población, pues no tienes uno de los servicios básicos fundamentales que es la alimentación, ¿no? Y esto viene en el pensamiento del Che Guevara. Nos platicaron aquí cómo era la zafra de la caña de azúcar en Cuba, ¿no? A través de, cuando fue ministro de Industria, implementó varias reformas, incluso reformas agrarias, para buscar la soberanía alimentaria. Y si lo vemos es lo que están buscando algunos gobiernos transformadores, buscar esa soberanía alimentaria, incluso fuera de pesticidas, maíz creado genéticamente, todo ese tipo de cosas son del pensamiento guevarista que lo platicó en esa época. Y economías basadas en la complementariedad contra la competencia. Si ustedes recuerdan o lo han escuchado, hay una teoría liberal que habla de las ventajas comparativas de David Ricardo, en donde dice, tú debes dedicarte a lo que eres bueno y lo demás dejarlo de lado. Che Guevara no decía eso. Che Guevara decía que debe haber un complemento de todos los elementos de la economía, porque solamente así vas a ser independiente y soberano. Si tú dependes de algo, pues no tienes autonomía y no tienes soberanía, por más que te digan que tienes soberanía. No sé si me explico, ¿no? Entonces es fundamental eso. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Y el modelo colectivo que tanto estamos hablando. Hay una planeación democrática, ¿correcto? Sin planificación no hay avance económico. Si se deja las fuerzas del mercado, el mercado va a jugar a la oferta y la demanda, y los fuertes, las transnacionales, los oligopolios son los que van a dictar las reglas económicas, ¿correcto? Por eso la planificación democrática es muy importante. Pero sí debe ser democrática. Ustedes saben que democracia, en teoría, es el poder del pueblo, ¿no? Entonces el pueblo debe de tener voz, voto, pero también conciencia colectiva de la planificación que se busca. Una industrialización selectiva, para que rompamos con esa división del trabajo que yo les decía, ¿no? Con esta industrialización podemos romper con ese mecanismo que nos dieron los roles económicos y tener una industria fuerte, sensata y, más que nada, consciente de lo que el pueblo quiere y la sociedad. Un comercio justo, sur-sur. Aquí empiezan a hablar de el famoso sur global, ¿no? El sur global y el norte, incluso del centro y las periferias, ¿no? Reconocidos como teorías de relaciones internacionales y económicas, en donde el centro son las grandes potencias hegemónicas y las periferias son todos los países, en ese momento incluso surgieron los países no alineados, ¿no? O el tercer mundo, más adelante, donde se busca hacer un contrapeso contra esos poderes hegemónicos. Por eso habla de un sur-sur, ¿correcto? No tanto como sector geográfico,
sino como sector político-económico. Y tecnología al servicio social, un desarrollo científico orientado a necesidades populares. Les digo, hablaba mucho de la tecnología, pero aplicado a las necesidades del pueblo, no solamente a necesidades de magnates tecnológicos como en la actualidad, ¿no? En la actualidad, un puño de magnates tecnológicos controlan todo el mundo tecnológico. El pensamiento guevarista nos llevaría a decir que la tecnología debe ser abierta al pueblo, debe ser abierta a la sociedad, no como un lucro, ¿no? Sino como un beneficio integral para la sociedad. Si me apoyan con la que sigue, por favor. Y ya a manera de conclusiones, uno obviamente este pensamiento ofrece claves económicas importantes. Una, la autodeterminación más la colectividad puede ser una alternativa viable, ¿correcto? Muchas veces, ustedes yo sé que lo han escuchado, se habla de que el socialismo como sistema político fracasó, ¿correcto? Lo hemos escuchado con la caída de la URSS en 1991 y el socialismo real burocrático nos hablan que fue un fracaso a nivel mundial. Pero aquí estamos hablando de otra cosa incluso. A lo mejor sí un valor marxista, socialista, pero basado en las raíces y en la profundidad de nuestras naciones. Como se mencionó aquí, tomando en consideración los saberes, las tradiciones, las enseñanzas de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, y mezclar esa autodeterminación y colectividad. ¿Por qué? Porque estos pueblos lo han hecho desde siempre, desde siglos. La autodeterminación, la colectividad, la solidaridad. Ahora, extrapolando a los pueblos, no sé, yo sé que han escuchado esa palabra, de los pueblos oaxaqueños, el tequio, ¿no? La misma guelaguetza, la mano vuelta. Son sistemas comunitarios colectivos económicos que existen en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en Latinoamérica. Entonces, esto no está tan alejado de nosotros, a eso me refiero. Lo que pasa es que se invisibiliza para que el sistema capitalista te envuelva entre sus garras, ¿no? Decía. Incluso ahorita me llega a la memoria una cita de Dostoyevsky que decía, la mejor forma de tener prisionero a una persona es haciéndole saber que no está en una cárcel. Y así es el capitalismo, no sé si me explico. El capitalismo te tiene tan ensimismado con sus patrones que creemos que es natural. Bueno, eso viene como la conciencia como eje de desarrollo, ¿no? Debemos de tener una conciencia colectiva, social e incluso de clase, me atrevería a decirlo yo, ¿no? Porque sin esa conciencia, pues todo lo que le estamos hablando, pues no tiene esa base fundamental. La vigencia en las luchas contemporáneas, la lucha continúa, sigue existiendo, e incluso muchos incluso hablan de que el capitalismo es inmortal y no puede terminar, ¿no? Que ese sistema va a continuar. Pero si nos atenemos a la historia de la humanidad, no siempre ha existido, y como todo sistema va a terminar. Incluso algunos técnicos económicos hablan ya que no estamos ni en un capitalismo, sino en un tecnocapitalismo, como feudalismo, capitalismo. Otros hablan de cuestiones postcapitalistas. Muchas precisiones técnicas, teóricas. Pero lo primero que tenemos que saber es que tenemos que avanzar y luchar. Porque, como lo vemos aquí, esta crisis civilizatoria, pues obviamente por el colapso ecológico, la precarización laboral, el surgimiento de neofascismos, pues obviamente debemos estar más atentas y atentos que nunca. Y, por favor, la última. Bueno, ese pensamiento guevarista en el siglo XXI nos debe profundizar en racionalizar y pensar, como lo dicen incluso los zapatistas, que otro mundo es posible, ¿no? Un mundo donde vivan todos los mundos. Y esa visión pluricultural nos habla también el pensamiento guevarista, en donde debemos de avanzar y profundizar en la crítica de la deuda, de las malas deudas implicadas de los países hegemónicos,
avanzar en sistemas monetarios fuera del sistema dólar, ¿no? Porque ahora también el sistema monetario, el dólar, ya no es una moneda como tal, es un arma geopolítica de las potencias estadounidenses. Y desarrollar también tecnologías sociales. Por ello es que esta expresión de alianza sur-sur, con instituciones financieras globales y pedagogías económicas, en donde, como dice esa frase, no se trata de producir más, sino de para quién se produce y para qué se produce. Esto es dejar que el capital sea nuestro sujeto y nuestro modo de vida y lo reemplace el sujeto colectivo, ¿no? Pensar más en la solidaridad, en la reciprocidad, en el bien común y propagando el ejemplo como lo hizo Che Guevara, siendo él un ejemplo de vida, de teoría, de praxis y de intervención contra los males en cualquier parte del mundo que haya una injusticia, como él lo decía, ¿no? Entonces, yo hasta aquí le dejo mi participación, no sin antes agradecer su tiempo, su espacio, y me despido. Mi nombre es Fluvio Hugo Guerra y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias al profesor Fluvio Hugo Guerra, y también le hacemos entrega de su reconocimiento. No, gracias a ti.